Queridos amigos, qué placer estar nuevamente con ustedes para compartir de este espacio del estudio y repaso de la escuela sabática. Somos un espacio que queremos es complementar su estudio, no reemplazar su estudio. Y tengo como costumbre el privilegio de estar junto a un distinguido amigo y pastor, el pastor Edward Smith. Pastor, qué placer estar con usted aquí. Gusto en saludarles y que tengan un feliz sábado, dependiendo del día que nos estén viendo. Amén, Saludos pastor, a todos. correcto, saludos a todos, ¿no? Y agradecemos también su sintonía, por supuesto, su constancia, sus comentarios que son importantes, ya que nos permiten conectarnos con ustedes, saber qué y cómo este programa les está ayudando, les está dando algún tipo de instrucción, de beneficio, y nos gusta saber de ustedes, así que deseamos que nos sigan compartiendo y que sigan respondiendo con sus comentarios y, por supuesto, suscribirse también al canal, que es importante, pastor. Si nos está viendo en algún medio social, por favor suscríbase al canal, dele like, active la campanita. Es que son cosas que a veces nos preguntamos si son necesarias, pero con esto, pastor, de que hace al algoritmo de YouTube o de Facebook o de otras redes sociales, hace que el video sea posicionado y muchas personas lo puedan ver. Por eso es nuestra insistencia a pedirle a que pueda escribir, que pueda darle like, que pueda suscribirse a nuestro canal. Y si nos está viendo por televisión, en Zoom TV Latino, les invitamos a que ustedes también puedan dirigirse a nuestro canal, al canal de Zoom TV Latino de YouTube, y así puedan ustedes también suscribirse. Y también ahí ustedes están una serie de temas y pueden ver todo Amén. el contenido del canal. Gracias, pastor, correcto. Así que les invitamos a que nos puedan acompañar y seguir en nuestras redes sociales con la idea del Señor. Pastor, tenemos una lección muy importante. Ay. ¿Cómo vamos a lidiar con el aspecto de lo interno, de adentro hacia afuera? Es una Sí. interesante lección, pero vamos a primero, antes de leer la palabra de Dios o estudiarla, hacer una oración, pastor. Ok, Si nos puede oremos. dirigir en oración. Padre que estás en los cielos, dirige nuestra mente al estudio de tu palabra y que seas tú el que nos diga lo que tenemos que hacer, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, el título es De adentro hacia afuera. ¿Qué nos trata esa lección, pastor? Pastor, bueno, esta lección nos habla acerca de un incidente. El capítulo 7 de Marcos comienza esta lección hablándonos de lo que pasó en un momento, una experiencia donde los discípulos de Jesucristo fueron usados como se puede decir, como anzuelo, como Como carnada. carnada es la palabra, como carnada para ver si Jesús caía en algún problema, ¿no? Los fariseos se acercan a Jesús y le dicen a Jesús, mira, ¿por qué es que los discípulos, tus discípulos, ¿no es cierto?, no se lavan las manos antes de comer como nos exige la tradición o como es la tradición de los ancianos de aquí del pueblo, de los judíos? Y Jesús les responde de una forma un poco indirecta. Pastor, ¿qué es la respuesta de Jesucristo a esta acusación de que los discípulos no se lavaban las manos? ¿Está hablando de algo higiénico, de algo que era porque no eran sucios al comer la comida sin las manos? No, no se trataba de algo higiénico. Claro. Pueden imaginar que un niño, hasta esa historia lo pone en la escuela sabática, la lección, perdón. Un niño llega a la casa de su mamá y le dice, mamá, gracias por la comida que me has servido aquí en la mesa, pero hoy no me quiero lavar las manos porque Jesús enseñó que no hay que lavarse las manos. Claro. O sea, no está hablando de un asunto de higiene, sino está hablando en un aspecto de la tradición que ellos mismos crearon al momento de poder ingerir los alimentos. Jesús no les responde así directamente la pregunta, sino que la divide, su respuesta la divide en dos partes. La primera parte defiende a sus discípulos con el objetivo de poder a decirle a las personas que la tradición, según Isaías capítulo 29, 13, las personas honraban a Dios o estaban queriendo que honrar, pero más basado en sus tradiciones, pero su corazón está lejos y lejos, totalmente lejos de Dios. Entonces, Jesús está como defendiendo a sus discípulos. Miren, ustedes solo de labios están queriendo honrar, pero ustedes realmente están tan lejos de Dios. Y la segunda razón, la segunda parte de la respuesta de Jesús es en resaltar la importancia de los mandamientos de Dios.
Amén. Pastor, es algo importante porque en cierto sentido Jesús muestra de que las tradiciones, las costumbres eh, que se pueden implementar o ejercer sobre las personas, muchas veces pueden ir contrarias a la instrucción de Dios, contrarias a la Escritura, invalidan la Claro. Escritura. De hecho, hoy en día, para aplicarnos en el tiempo de hoy, hay muchas personas, comunidades, credos, etcétera, que ponen por encima las tradiciones que la palabra de Dios y los mandamientos. Yo conozco gente de que cuando uno le abre la Biblia, las verdades bíblicas, cuando uno le invita a tomar una decisión, a aceptar las verdades bíblicas, ellos ponen por encima sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones, por encima de la palabra de Dios. Es un problema que lo vemos hoy muy fuerte en diferentes lugares. Por supuesto, pastor, inclusive y en el tiempo de Jesús, para que veamos la Claro. conexión al tiempo actual, ¿no? En el tiempo de Cristo, los propios fariseos habían hecho esta ley rabínica o este concepto de que para poder usted tener una mejor manera de, digámoslo así, de mantener su estatus social, su economía, su dinero, usted podía decir que lo que tenía ahora y gozaba de ahora iba a ser para Dios cuando usted muriese, y por lo tanto era corbán, era para Dios, ofrenda para Dios, y como era para Dios, usted no tenía ya que estar cuidando de sus padres. Es decir, sus dineros, si usted tenía, por ejemplo, su dinero, sus pertenencias, sus riquezas, si van a ser destinadas para Dios después que usted se muera, eso le libraba a usted de una responsabilidad de atender a sus padres. Y Cristo dice, eso invalida la ley de Dios, Claro. y específicamente hablaba de cuidar a tus padres, de Claro. honrar a sus padres. Entonces, vemos de que tratando de hacerlo algo, entre comillas, bueno, en realidad era una manera de mantener un egoísmo, promover más el egoísmo Claro. y no ayudar a su familia, ¿no? Jesús es sabio en responder, pastor. Claro, Él, si hubiera respondido directamente a su pregunta, ¿qué? Mira, ¿por qué los discípulos no hacen esto y tú? Entonces, ellos lo hubieran puesto en una trampa. claro. Entonces, Jesús en este momento les da una respuesta que fue mucho mejor Por que lo que supuesto. ellos esperaban, donde Él resalta que no, eso de estar lavando las manos y la tradición que han puesto simplemente es para ponerles cargas, pues no tiene nada que ver para poder estar en armonía con Dios. Y resalta que los mandamientos de Dios por encima de las tradiciones. Amén. Eso fue, Fundamental. no, fue un choque muy grande para ellos. Estaban esperando una respuesta y después como que diría, ¿para qué pregunté eso? No sé si alguna vez Sí, se ha claro. puesto usted en algo así, pero mejor, ¿para qué pregunté esto en la clase, no en la escuela Claro, donde uno claro, está? Hijo, claro. mejor no hubiera preguntado eso, porque la respuesta del catedrático fue mucha más fuerte para mí. Pero yo creo que si está en la Biblia, es por algo. Por supuesto. Y la Biblia, las escrituras, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Y esta enseñanza hoy nos recuerda nuevamente la importancia de los mandamientos de Dios, de su palabra, por encima de cualquier tradición. Y pastor, sabemos de que lamentablemente, y hay que decirlo, ¿no? Una de las mayores tradiciones de la mayoría de los cristianos o que los profesan seguir a Cristo va justamente contraria a la palabra de Dios porque se olvidan del cuarto mandamiento, la adoración al Dios en el día que Él escogió. Claro, y contrario a los mandamientos. Por supuesto, no hay evidencia, sino simplemente tradición. ¿Por Lo qué? declara. Porque la iglesia así lo dice, porque la tradición así lo dice, porque el líder religioso así lo dice. Sí, pero es que en los mandamientos sí, pero... O sea, hoy en día es donde tenemos que resaltar más esa historia donde no debemos de honrar a Dios solamente de labios, sino que de todo corazón también. Pastor, y por eso es interesante, ¿no? Cristo nos muestra que la ley de Dios no se valida. Y no fue abolida en la cruz un mandamiento. Claro. No fue abolido en la cruz solo uno de los 10. Ningún mandamiento fue abolido en la cruz. No, Los que- 10 son Dice- permanentes y son actuales. Dicen, no, que por qué el sábado, sino que el domingo, eso fue cambiado. Claro. Y lo que pasa es que ahora todo el mundo lo hace, claro.
pero no que todo el mundo lo haga significa que está bien. Por eso, ese es el punto. Aquí estamos viendo justamente, la tradición no puede ser sobre la ley de Por Dios. supuesto. Y ella la tradición de que todos practicaban, ellos dicen, todos los ancianos, la tradición de los ancianos es de que todos se laven las manos. Era una ceremonia también, una ceremonia extensa de lavamiento de manos. No era una lavar manos nada más con jabón y agua, no, era una ceremonia completa. Pero este aspecto, Jesús dice, no se puede Claro. aceptar porque va por encima de la Escritura. Y eso nos lleva al siguiente punto, Claro. acerca de la problemática de lo que comemos. Ujú, Porque inmediatamente, como el título de la lección de esta semana está de adentro hacia afuera, ¿no? correcto. Entonces, nos lleva todo va ligado, nos lleva a esa pregunta que una vez me la hicieron a mí, pero pastor, mire, ¿qué es lo que contamina al hombre? Ujú, Porque todo va ligado a las cargas humanas, las cargas que uno pone a través de las tradiciones y todo lo demás y que quiere imponer sobre el otro. Entonces dice, no, pero entonces, ¿qué es lo que contamina? No? ¿Que contamina lo que ingiere o lo que sale de nuestro corazón? Y se agarran de ese versículo, pastor, para poder invalidar todo lo que está enseñado en la Biblia con relación a la alimentación. por supuesto, que es un error también porque Cristo no está haciendo énfasis aquí Ya. a que podamos comer cualquier cosa que se nos antoje. Aquí el énfasis no está diciendo él, bueno, ahora pueden ustedes entonces comer todo tipo de animal inmundo, todo tipo de cosa que quieran. No, porque eso obviamente violaría el concepto de salud y las leyes que el Señor estableció para el cuidado de nuestro cuerpo. Entonces, lo que está aquí Jesús hablando es de que su preocupación, o mejor dicho, nuestra preocupación, nuestro interés es no tanto enfocarnos en las partes externas, en lo que es externo, porque a la final lo externo no lo transforma. El cambio que Dios quiere hacer es el cambio de nuestro De corazón. nuestro corazón. Donde, como dice Cristo aquí, lo que contamina al hombre es lo que está dentro. Los pensamientos, los adulterios, las envidias, las maldades, el engaño, la lascivia, etc. O sea, todas las cosas que salen de un corazón no convertido, de un corazón carnal, son las que destruyen, las que contaminan, las que dañan al hombre. Claro. Pero eso, pastor, no exime de que yo no pueda cuidar mi cuerpo y poder venir e ingerir todo lo que yo quiera ingerir. Por supuesto que no. O sea que una cosa no exime a la otra, No. no invalida a la otra, que es una realidad, que lo que contamina al hombre es lo que sale de mi corazón, no significa de que, bueno, entonces como es lo de adentro y solo me tengo que preocupar lo de adentro, entonces no importa lo que haga yo por afuera o por las cosas que yo pueda estar ingiriendo. Yo siempre he dicho que lo que hay en mi corazón Sí. va a ser reflejado en lo que yo hago en mi exterior. Exactamente. Y eso implica todo, mi forma de vestir, las cosas que miro, las cosas que escucho y las cosas que ingiero. Claro que como. Pero no porque yo soy mejor, No. sino porque sale profundamente del corazón. Así que una cosa no invalida la otra. Y es un punto muy importante, pastor, ya que no tenemos que pasar por alto lo que el Señor nos ha pedido que como cuerpo, como templo del Espíritu Santo, guardémonos de destruirlo con lo que comemos, como usted dice, con lo que miramos, con lo que escuchamos, con lo que hacemos. O sea, hay una relación directa, pero sí debe haber ese deseo Claro. de que nuestro Señor cambie nuestro corazón, Claro. nos dé ese nuevo nacimiento, esa nueva experiencia y vivamos conforme a su voluntad, en esa armonía con el A Señor. mí me preguntan o me cuestionan, no, pero es que tiene que ver con los alimentos, podemos comer todo según del libro Marcos capítulo número 7, ¿no? Y le digo, pero si nos fuéramos a eso, pastor, nos tendríamos que preguntar qué tipo de alimentación tenían los fariseos y los judíos. No creo que en su mesita tenían cerdo. Ni o bebidas tenían alcohólicas. Camarones. No, no creo que tuvieran eso. Ellos también cuidaban mucho el tema de su Por alimentación. supuesto. Entonces, yo creo que a veces buscamos excusas Sí. para poder justificar lo malo que estoy procediendo en el cuidado de nuestro cuerpo. Dios está muy interesado en nuestra salud, pastor, Por supuesto. y hoy más que nunca. Amén. De cada 10 enfermedades, 9 provienen de nuestra mente, por supuesto, pero hay que comprender que muchas de esas enfermedades son también provenientes por las cosas que nosotros ingerimos. Dice un refrán en mi país, somos lo que comemos. Comemos. Y
cuando nosotros hacemos el análisis de la diabetes, que la presión alta, que no sé qué, que no sé cuánto, la mayoría de nuestras enfermedades provienen de nuestra mala alimentación. Y por eso es que tenemos que tener cuidado de lo que ingerimos también. Y sabe, pastor, que el mundo está despertando esa necesidad, esa realidad. Me refiero yo a la gente secular que no tiene nada que ver con Dios, porque ven que el cuerpo humano es el fruto de lo que se ingiere. Es decir, las enfermedades, como usted mencionó, vienen muchas veces por la forma como maltratamos o abusamos del cuerpo. Y no solamente es la alimentación, tiene que ver también con el estilo de vida que llevamos, ¿no? Por ejemplo, dormir tarde, no tomar suficiente agua, etcétera. Todas esas cosas que el Señor ha dejado como evidencias o como instrucciones para una mejor salud Ya. nos ayudan a tener esa felicidad y tener un cuerpo mucho más sano. Cristo mantuvo un cuerpo sano, guardó, Él no ingirió nada indebido. Si Jesús hubiera dicho esto como realidad, estaría comiendo después cero y todo lo demás. Pero jamás Él hizo tal cosa, indicando de que, por supuesto, hay una conexión directa entre el cuerpo y lo que ingerimos, lo que vemos, pero el aspecto que Dios quiere hacer es, aparte de esto, o debe ser nuestra motivación, mejor dicho, es, Señor, quiero agradarte con un corazón que viva conforme a tus principios. Entonces queremos hacer énfasis que es una realidad. Lo que contamina al hombre es lo que sale de nuestro corazón, pero no implica eso de que yo pueda venir e ingerir o hacer lo que yo quiera. El énfasis de Jesús en este momento es más bien a lo que los fariseos habían hecho de las tradiciones y de lo más importante para ellos en aquel entonces, que se olvidaron de los mandamientos de Dios y de lo que hay en el corazón del ser humano. Y pastor, usando esta experiencia, ¿no? Jesús hablando aquí de comida, de lo que ingiere, hay la lección nos lleva a la historia que sigue, en el siguiente capítulo, de una mujer, ¿no es cierto?, que Cristo, esta historia es muy interesante porque Cristo se aparta por un tiempo, ya que esto ofendió a los judíos un poco lo que él mencionó, pero él se aparta y va a una región alejada, una región que era de gente gentil, que no creían en Dios, que eran para los judíos inmundos. Cristo se acerca a ese lugar y hace hincapié la palabra de Dios de que Él entra a este lugar y pidió no que nadie se entere. Pero dice la palabra de Dios, pero no pudo esconderse. O sea, Jesús es interesante, ¿no? Donde Él va, no hay forma de contener su presencia. No. Y creo que es importante recordar eso, de que Cristo puede aparentar de que no está cerca de ti, pero yo creo que es importante recordar de que Él no puede esconderse. Si tú clamas a Cristo, Él está cerca de ti. Él está allí. Y en esta historia, por supuesto, notamos de que esta mujer que escucha de Jesús, que está allí, se acerca a Jesús y le pide, ¿no es cierto? Era griega, era sirofeniza, y le ruega a Jesús que le libere a su hija de un demonio. Estaba poseída por un demonio. Y Cristo al principio parece que, por lo menos en la narración de Marcos, le responde de una manera que a cualquier persona le parecería ofensiva. Porque mira lo que Jesús le dice, versículo 27, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sí. Imagínense que pareciera una ofensa, pastor. Eso digo, aparentemente pareciera una ofensa. Pareciera una ofensa, porque si yo lo veo en el contexto de hoy y decir esas frases, o sea, Jesús la está humillando. En el contexto de hoy, en el contexto de aquel entonces, las palabras que está diciendo no es una ofensa de Jesús, sino Jesús está tratando la manera de poder ayudar a esa dama. Se van a decir, ¿cómo ayudar a esa dama, pastor? Porque como dice aquí bien claramente la lección, ¿no? Así como el perro doméstico estaba en la casa bajo la mesa, ella estaba a los pies de Jesús rogando por su hija. En vista de eso, ella reclamó el derecho de un perro de familia, a la comida decaída en el suelo. Es como una mascotita, ¿no? Que está allí en la disposición de recibir algo de ella. Y no es que la está Jesús rebajando a un nivel de un animalito, sino es una comparación para que nosotros los seres humanos podamos llegar a comprender cuán dispuesto está Jesús para poder ayudar a una persona. Y ella compara las migajas. Me gusta aquí la respuesta de la mujer sobre la migaja al poder milagroso de sanar a su hija, y a la distancia indicaba que ella consideraba especialmente grande el poder de Jesús.
O sea, si ellos están dispuestos a dar unas migajas a sus animalitos, ¿cuánto más podría ser Jesús en poder venir y ayudar a una niña? Esa es Claro. la comparación. Me gusta este tipo de comparaciones y hacerlas claras, porque, por ejemplo, cuando Jesús dice, si vosotros siendo malos, dad buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? En este caso está comparando a Dios como a un padre malo, pero no es que Dios sea malo, Claro. sino que está haciendo ese paralelismo para que nosotros pudiésemos comprender, decir, bueno, si Él siendo malo, un ser humano, pues siendo malo, puede dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? O sea, en esa comparación de la migaja, si esto a un animalito se da por ser un animalito, ¿cuánto más a un ser humano? Amén. Y pastor, por eso la mujer muestra esta fe. Claro. Se aferra a esa invitación de Cristo, porque Cristo, como usted menciona, no le cierra la puerta, no le dice, No. no, olvídate de mí, no te voy a aceptar. No, al contrario, le dice, mira, si tú te consideras como parte de la mesa, Claro. como el animalito que se acerca, si tú tienes esa fe de confiar de que puedo, de que en una casa hay suficiente para a unos animalitos, bueno, muéstrame tu confianza. Y ella lo dice. Claro. Por eso le dice a él, sí, Señor, pero aún los perrillos, ¿no es cierto?, comen debajo de la mesa de sus amos. Y Cristo dice, por esa fe que tienes, por tu palabra, por lo que acabas de decir. Ujú. El deseado de toda la Sí. gente dice, por su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria ya no es extranjera, sino una hija en la familia de Dios. Amén. Y como hija, es su privilegio participar de los dones del Padre. Yo creo que ya aquí Jesús está empezando a demostrar a todos los seres humanos que Dios no hace excepción de personas o distinción de personas. Ujú. Y Jesús se asombra de la fe de esa mujer y ojalá que nosotros podamos tener esa fe de ella. Gloria a Dios, pastor. Y esta mujer nos muestra, como usted menciona, de que el Señor camina Claro. y puede ir y está haciendo todo lo posible por alcanzar a quienes están aparentemente alejados del Dios o los que están lejos de su gracia, pero Dios acerca a las personas para buscarlos y traerlos a su redil. Y rogamos que Dios nos permita hacer esto. Ahora, brevemente, la siguiente historia, Sí, claro. que nos queda ya poco tiempo, pastor, el tema siempre se nos va, pero dice aquí que Cristo regresó de Tiro y va todavía, no llega de vuelta a Galilea todavía, sino que entra en Decápolis y ahí se encuentra con otro individuo que no es necesariamente judío, pero este tiene un problema que es sordo y tartamudo, es decir, no puede hablar porque, no sé si usted conoce personas que no tienen Sí, he el tenido don de oído he tenido y es el- difícil para ellos hablar porque no Sí. pueden escuchar, entonces el habla no es algo que puedan hacerlo. He dedicado un sermón de 45 minutos solo para esta historia. Bueno, entonces, en resumen, díganos qué podemos sacar de esta lección. Dice rápido, Ya. cuando Jesús actúa, a veces actúa de maneras que nosotros no entendemos. Ujú. Porque Jesús ya ha demostrado hasta este momento que puede hacer milagros incluso solo con decir su palabra. Por supuesto. Y ahora Jesús le escupe en el suelo. O sea, escupe. Y uno dice, pero no hubo una otra forma más agradable para hacer ese milagro. Y yo he aprendido, pastor, en mi vida que muchas veces Jesús no hace como yo quiero, sino como Él quiere. Así es. No como a mí me gusta, sino como a Él le gusta. Ujú. No es a mi tiempo, sino al tiempo de Él. No es como yo considere, sino como a Él considera. No es como a mí me parece, sino como a Él le parece. Que a veces puede ser que Él esté obrando de una manera que yo no entiendo, que no lo entiendo. Pero cierra esa frase cuando dice, y cuando Él hizo el milagro, Él, sordomudo, hablaba bien. Hay cosas que yo nunca voy a entender, pero Dios lo está haciendo bien. Amén. Y termina esa historia diciendo que la gente se admiraba y decía, oye, Jesús todo lo hace bien. Por eso es que, aunque yo no entienda nada en esta tierra, qué es lo que está pasando en mi vida, por qué están pasando ciertas cosas, lo que yo puedo tener seguro es que Dios está haciendo bien en mi vida y la gente se está admirando de eso. Gloria a Dios, pastor. Qué bendición. Esperamos de que esta sea nuestra experiencia, de que podamos hablar bien conforme a la palabra de Dios. Bueno,
Dios les guarde, les bendiga. Esperamos verlos en una próxima ocasión aquí en el programa de Escuela Sabática. Dios los acompañe y bendiciones a ustedes.